Inicia tus Mañanas en Libertad, la radiorrevista matutina donde hablamos de lo que te interesa. Llegó el momento de aprender, compartir y conversar. Mañanas en Libertad, en Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Hola, muy buenos días. Estamos en Mañanas en Libertad, aquí en Radio Libertad 570 AM y plataformas digitales. Muy contentos de saludarles en esta mañana en compañía de mi buena amiga y compañera Ana Lucía Zamora. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Hola Luis César, buenos días a todas nuestras amigas y amigos oyentes. Siempre es un gusto, como dice Luis César, que nos acompañen en esta mañana y durante toda esta hora desde donde se encuentre, desde casa, desde carretera, en el trabajo, en cualquier lugar y en cualquiera de las plataformas que esté utilizando o bien por la radio también. Entonces, de verdad que agradecemos muchísimo la sintonía y podemos empezar ya a hablar del tema del día de hoy, Luis César, que les traemos a todos ustedes. En Mañanas en Libertad presentamos el tema del día. Es sumamente importante estar positivos y contentos. A pesar de cualquier circunstancia, yo creo que uno tiene que determinarse qué le afecta. A mí me afecta lo que yo permito que me afecta. Y las situaciones, si bien es cierto, pueden ser difíciles o pueden ser duras, lo que tenemos que hacer es gestionar las situaciones que se nos presentan, gestionar, dirigir, canalizar, buscar soluciones. Todas las cosas de alguna u otra manera se solucionan y en esta mañana somos los primeros en estar súper positivos y confiados de que va a ser un buen día, Ana Lucía, va a ser un buen día y hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí particularmente me parece muy importante y creo que desde su profesión, por supuesto que igual, y es sobre la comunicación. La comunicación que a veces, si definimos nosotros como comunicación como un concepto, como algo muy doctrinario, se vuelve aburrido. Pero si nos damos cuenta de que comunicación tenemos desde que somos bebés hasta nuestro último día y que todos los días vivimos la comunicación, deberíamos de ser más intencionales, Ana Lu, en las comunicaciones con las demás personas. Sí, así es. Bueno, y como todos sabemos, ¿verdad? La comunicación es una ciencia que nos permite, como lo dice la misma palabra, transmitir un mensaje, comunicarnos, pero hablando de eso, de comunicarse y que todos dicen, bueno, sí, yo ya sé que la comunicación y todo, no es un tema que a veces nos queda claro y no es un tema que logramos a veces hacerlo con la mayor efectividad. Hace mucho tiempo recuerdo que nuestro presidente nos decía algo muy interesante. A pesar de que nos comunicamos y hablamos el mismo idioma, que es español, no quiere decir que el mensaje sea el correcto, el mensaje que enviamos. No puede ser que no llegue de la forma más correcta, ¿verdad? A veces queremos decir algo, queremos comunicar algo, pero no sabemos si estamos haciendo bien y no sabemos también si la otra persona, el receptor, le está llegando bien el mensaje, ¿verdad? A veces pensamos que porque el lenguaje es español, todo lo entendemos de la misma forma. Y todos tenemos la capacidad de comunicarnos, todos absolutamente, de una forma diferente, pero todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos y eso lo celebramos aquí en Radio Libertad hoy y por eso dedicamos el tiempo a conversar un poquitito de esto. ¿Por qué? Porque resulta que muchas personas creen que el hecho de que se haya dado esta pandemia implica un distanciamiento físico y un distanciamiento de la comunicación. Y hemos insistido, y creo que hay que trabajar en eso, en que no se trata de un distanciamiento social, se trata de distanciamientos físicos, se trata de medidas, de protocolos
pero que más bien es ahora donde deberíamos de ser más inteligentes a la hora de comunicarnos. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar a mi abuelita sin comunicarme con ella o porque no la puedo ir a visitar, porque yo no debería dejar de comunicarme con mis padres, o cómo me comunico en el colegio, con mis amigos, con mis compas, ¿verdad? Cómo se comunican los novios, las novias, en fin. Todo eso es válido y hay muchos instrumentos hoy en día que se pueden utilizar para seguir expresando sentimientos o emociones, y también en la empresa. ¿Qué le parece, Ana Luz, si hoy vemos algunas buenas prácticas, herramientas que podríamos utilizar y según nuestras edades en formas de comunicarnos en la familia, formas de comunicarnos con nuestros amigos, formas de comunicarnos con nuestros grupos, por ejemplo, en los que interactuamos, y algunos consejos de comunicarse en nuestros negocios, en nuestras empresas? Quiero aprovechar que Ana Lucía, como ustedes saben, es periodista y tiene pues su énfasis en el tema de las comunicaciones en redes, ¿cierto? En el área de las redes sociales y ¿cómo lo definiríamos? Comunicación digital. Sí, de Comunicación digital. comunicación digital, exactamente. Sí, así que yo le dije a Ana Lucía, tenemos que sacar el rato y aprovechar que usted está con nosotros para conversar. Hablemos entonces de las buenas prácticas o qué podríamos utilizar o están utilizando las familias hoy en su casa y cómo podríamos hacer más eficiente esos medios o formas de comunicarse digitalmente, digamos. Sí, yo creo que, bueno, antes de meternos en el punto de las buenas prácticas, es importante eso que dice Luis César sobre no dejar de comunicarnos, ¿verdad? Que exactamente es un distanciamiento físico, pero no es un distanciamiento social, creo que es algo que se ha ampliado, no sé si ha sido la forma más correcta de decirlo, es un distanciamiento físico. Si bien es cierto, es un distanciamiento social en el sentido de que no puedo acercarme a mis amigos y todo, pero sigue siendo físico. Nosotros tenemos que siempre la necesidad de comunicarnos, es parte del ser humano, es algo muy, muy importante porque comunicamos emociones, comunicamos pensamientos, opiniones que lo necesitamos y necesitamos también recibir esa comunicación que nos dice muchas cosas, nos dice lenguaje del amor, el lenguaje familiar, incluso el lenguaje en las empresas, que es completamente importante. Entonces, bueno, en ese aspecto, yo creo que lo más recomendable a la hora de tener una buena práctica, a la hora de comunicarnos, es hacerlo de una forma asertiva. Eso es lo primero, hacerlo de una forma correcta y que el mensaje llegue bien como habíamos hablado. ¿Cómo es una comunicación asertiva? Es la que se logra manifestar mediante una forma simple, clara y oportuna lo que sentimos y pensamos. Y principalmente que sea una forma correcta, una forma Honesta, de franca. honesta, exacto. Pero cuando hablamos de honesta, ¿verdad? No necesariamente vamos a utilizar un lenguaje violento, ni vamos a utilizar un lenguaje ofensivo, que eso es muy claro. A veces confundimos que yo soy muy transparente, yo soy muy clara con tal persona, yo soy muy directa Con y tiendo a ser groseros. ofensivo, exacto, tiendo a ser ofensivo, tiendo a ser una persona que puede decir una grosería y comunicar de manera asertiva, perdón, es comunicar de una manera clara y concisa, pero De ahí también una esa, forma con tacto, hay que hacerlo con un poco de tacto. Yo no creo que sea necesario tener que decir algo de manera, como decíamos, ofensiva, que a veces se tiende a confundir. de alguna manera sale esa expresión que dice que una verdad sin amor, ¿verdad? Puede ser violencia, y un amor Claro, sin verdad es hipocresía. Así como que tiene que existir un término medio. Y qué bueno que toca usted
esta parte de la sana comunicación que dice que tiene que ser simple. No tenemos que complicarnos mucho para poder expresar lo que sentimos. Y decías que tenía que ser en un momento oportuno. Y qué bueno esto, porque muchas veces no entendemos cuál es el sentido de la oportunidad en las comunicaciones, y cuando no lo comprendemos, terminamos con conflictos. Claro. Y el momento de decirlo, a veces es mejor pausar si estoy molesto. Eso, por ejemplo, es algo que sucede mucho. Si estoy frustrado, si estoy molesto, hay, incluso hasta cuando uno está muy alegre, hay que tener mucho cuidado con lo que comunicamos, porque estamos comunicando al calor del sentimiento. Al igual nos pasa cuando estamos molestos, decimos cosas que no necesariamente estamos realmente sintiendo, sino que están saliendo al calor del momento. Entonces, esta forma asertiva de hacerlo, no hay que confundirlo con que sea algo agresivo lo que voy a decir, si lo quiero tratar de forma clara, ¿verdad? Y oportuno es en el momento correcto, en el momento donde yo estoy más tranquila o en el momento en que la persona está más tranquila y podemos hablar al respecto ya con la, como dicen acá en Costa Rica, como decimos, con la cabeza fría, ¿verdad? Y, Que sea la forma correcta. y es que también muchas veces se toman la final del campeonato nacional para conversar un tema, el día antes de para conversar un tema. Hay que incluso, y por eso apuntamos el día de hoy, a ser intencionales, a ser inteligentes, a proponernos manejar las comunicaciones, no al tan en la familia, no al tan en la relación con mi esposa, con mi esposo, con mis seres queridos. No, si uno trabaja un poquito en mejorar mi forma de comunicarme, mi forma de expresarme, eso va a terminar dando muy buenos resultados en estos momentos. Incluso dejar de reprimir algunas cosas, porque, Ana Lucía, yo veo personas que están tristes, que este tema se les ha venido encima, el tema de la pandemia y de un poco de toda esta tensión general, y no comunica su sentimiento, no lo expresa, y lo que hace es como cargarse, y aunque piensa que el no decirlo ayuda mucho, termina cargando también al resto de familiares que desearían escucharle, desearían sentirle, verle si está triste, está contento, qué piensa. Hay que trabajar en eso. Y yo creo que en la familia se da mucho, y yo creo que los amigos y las amigas oyentes, incluso Luis César, en la familia todos tenemos una persona que más bien habla de más y dice de más, ¿verdad? Tiende más bien, y aquel que no, nunca dice nada, aquel que no comunica y nos pasa mucho, aquel que no quiere contar las cosas porque tiene temor a que las otras personas se preocupen. Está también el que le da temor porque siente que no va a ser escuchado, tiene miedo a expresar qué pasa y es parte de comunicarnos. Y este es otra buena práctica que uno como persona, como en su familia, es dar ese primer paso, dar el primer paso a querer comunicarnos. Ok, soy una persona que yo sí me comunico súper bien, por ejemplo, cualquier persona de la familia. Y me pasa esto, veo que hay alguna necesidad con algún familiar, tome ese primer paso a comunicar, a dar un buen mensaje, no se quede con las suposiciones, que nos pasa mucho a la hora de expresarnos con suposiciones, no nos quedemos con las suposiciones, consultemos, preguntemos. No preguntémosle a la otra persona que no tiene que ver con el tema, vayamos directamente. Asumimos cosas. Asumimos, claro, asumimos cosas. Hay que dejar ese tema. Yo creo que nos pasa mucho a los costarricenses y a las costarricenses que asumimos que tal cosa, o supongo que tal pasó esto, o supongo que lo hizo con una intención diferente o algo así, y no lo sabemos. Vamos, demos el primer paso a ir a hablar con esa persona y decir, ¿qué fue lo que pasó? Mira, me dio la percepción que fue así, que fue esto. ¿Es así o no? Y Es un elemento importante.
Y un elemento que también hay que considerar, creo, dentro de la comunicación, es saber escuchar. Claro. Porque de repente somos muy activos y empezamos a hablar y decimos. Y eso está bien, pero necesitamos abrir los espacios y los canales para escuchar a la persona con la que yo deseo comunicarme, también para percibir sus emociones, para percibir sus intereses, para ponerme en los zapatos de esa persona, practicar una empatía. Eso es sumamente importante, un elemento, el saber escuchar, saber ser un buen conversador, definitivamente también implica la responsabilidad y la intencionalidad de escuchar. No se aburra que sus chiquitos lleguen y le comenten todas las cosas, o que usted llegó de trabajar y en la casa lo estaban esperando y le comunicaron muchísimo, ¿verdad? Y usted estaba cansado o cansada. Tranquilidad. Lo que puede hacer es que en el momento debido, y por ejemplo en mi casa, nosotros hemos practicado con mi esposa y hemos hablado y lo comparto como una experiencia familiar, Ana Lucía, que uno cuando llega a la casa, los esposos o los miembros de la familia, ¿verdad? Nuclear, de repente vienen con sus situaciones, cada uno viene cargando un mundo en sus espaldas, ¿verdad? Y cuando llegan, es como el deseo de liberarlo, ¿verdad? Pero puede ser un momento muy tenso, apenas se encuentra la gente, empezar a disparar todo lo que le pasó, los cansancios, y tras de eso hay otra persona que genera quejas y demás. Yo diría, y lo hemos practicado, que uno primero debe saludarse bien, encontrarse y decir, bueno, estamos bien, estamos con salud, qué dicha, respiremos, siga su protocolo de internarse en su casa, sí. Y luego conversar lo que hay que conversar, buscar un lugar para conversar. Y no es que esa es la forma, Luis César, de hacerlo de una manera oportuna. O sea, ahí es donde decimos, esa es la forma oportuna. ¿Cuál es el momento para hacerlo? Incluso el lugar, como da usted el ejemplo, de ir a un lugar en específico, hablemos, donde hay más tranquilidad, donde podemos hablar sin gritar, donde no hay tanto abulla, ¿verdad? Donde no hay tanto ruido, podemos hacerlo. Y el saber escuchar, que es muy importante también. No quedarnos solamente en que yo quiero decir, dar la oportunidad de poder escuchar a la persona, qué es lo que piensa, que va mucho de la mano de no suponer, ¿verdad? A veces solo nos quedamos con nuestra versión, pero también es dar ese primer paso de no quedarnos con ese orgullo, ¿verdad? Que ahí va lo que es la parte de las emociones, con ese orgullo, con ese resentimiento, e ir cambiando esa manera de pensar para ir aclarando situaciones. A veces, y yo creo que ha pasado mucho en situaciones familiares, muchas personas, o no sé si mi familia es atípica, ¿verdad? Que por no hablar de un tema, se hace una bola grande de puras suposiciones, pero no lo hablamos, ¿verdad? Entonces ya cuando se habla, se aclara, ya es otro panorama completamente diferente a lo que suponíamos, porque todo es asumir y suponer situaciones. Entonces, es parte, pues, de esas buenas prácticas. Y si usted nos está escuchando también, y es del otro lado, más bien el que no se comunica, dése la oportunidad de comunicar, dése la oportunidad de expresar lo que usted siente sin temor, porque también hay muchos temores, temor a ser juzgado, temor a preocuparse, temor a preocupar a los demás y temor a incluso hasta caer mal, porque cuánto nos pasa que nos quedamos pensando en el qué dirán, y depende de nuestras edades, ¿verdad? En el momento que estemos, en la etapa que estemos, nos quedamos como en qué va a pensar mi mamá, mi familia, mi papá, sobre eso que pienso. Demos la oportunidad de comunicarnos entre nosotros como familia, ¿verdad? Yo creo que eso es un pilar importante, la familia, y de ahí tener una buena comunicación en nuestro hogar es fundamental para salir al mundo y también tener
una mejor comunicación ahora, en la empresa, con los amigos, con todas las personas que nos relacionamos. Ahora que decías eso, qué importante es el control emocional y el sentido del respeto de las personas a la hora que nos comunicamos. Un ejemplo, llega fulano de tal y le dice a fulana de tal, vieras que es que yo siento que tal cosa. Entonces la otra persona le dice, ¿de dónde saca eso? ¿Qué ideas las suyas? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Bloqueándole una comunicación de un sentimiento. Claro. Y eso entonces impide que las comunicaciones avancen. Uno tiene que escuchar, procesar, ponerse en los zapatos de la otra persona, y a veces si uno no tiene nada bueno que decir, yo digo que hay que aplicar lo más sencillo, callar. Si uno no tiene algo bueno que decir, a veces es mejor callar y ser prudente. Estamos en un tema, Ana Lucía, de la comunicación, incentivando a que en estos tiempos nos reafirmemos, nos motivemos, conversemos, seamos abiertos, asertivos. Y en esta mañana, pues, ¿qué tal si somos bien asertivos con una canción bien simpática para todos nuestros oyentes? Claro, y así calentar un poquito la mañana. Ahí desde donde estén ustedes puedan también estar practicando un poco el canto, ¿verdad? Que a ir a Luis César cómo le gusta cantar. Por supuesto, ya algún día vamos a hacer un especial. Vamos a hacer un concierto de 3 horas, ¿qué le parece? Sí, yo los invito para que lo escuchen, verán si carga. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a disfrutar de una linda pieza musical en esta mañana. Continuamos con este tema de la importancia de la comunicación en nuestras familias y en nuestras vidas. Productora Somos le presenta la sección Hablemos con Marta. Hola, muy buenos días. Enviamos un fraterno saludo para las personas que hoy nos acompañan en su espacio de microaprendizaje Hablemos con Marta. Les recuerdo mi nombre, Marta Medina Castrillón, directora de Productora Somos y su anfitriona durante este espacio de la revista matutina Mañanas en Libertad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Constantemente nos están diciendo desde los espacios laborales, de estudio, sociales y familiares que debemos transformarnos, que debemos adaptarnos a la nueva normalidad, que nos reinventemos. Nos estamos viendo retados a dar respuestas casi de forma inmediata a una enorme cantidad de exigencias emocionales, técnicas, laborales, educativas y sociales. Y es entonces cuando surgen en nosotros una serie de dudas, temores, preguntas, algunas de ellas con respuestas y otras no tanto. Es probable que nos estemos cuestionando a nosotros mismos. ¿Tengo todas esas habilidades y destrezas para responder esas exigencias? Y si no estamos muy seguros de la respuesta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprender e incorporar todos esos nuevos aprendizajes y así adaptarnos y dar respuestas apropiadas a la velocidad de los cambios? Qué difícil, ¿verdad? Saber que en tan poco tiempo debemos incorporar en nuestro desempeño laboral, social y académico una serie de conductas, de comportamientos, actitudes, emociones y aprendizajes para adaptarnos a esta nueva normalidad. En el programa de hoy trataremos de dar explicación a 3 conceptos que podrán contribuir para que enfrentemos y gestionemos los desafíos con una actitud proactiva. Y me refiero a 3 palabras: aprender, desaprender y reaprender. Comúnmente manejamos la idea que podemos hacer las cosas siempre de la misma manera,
y que no existen otras formas de hacerlo porque nos funcionan bien. La verdad es que si exploramos las posibilidades objetivamente, nos daremos cuenta de que sí existen muchas otras formas para obtener los mismos resultados y hasta mejores. ¿Y esto cómo se logra? A partir de otras formas y mediante el uso tal vez de nuevas herramientas para recrear o transformar la forma como elaboramos tradicionalmente las cosas. Una definición muy simple de aprender es la apertura y disposición para adquirir nuevos conocimientos y habilidades a través de la experiencia, la formación o la interacción con otros. Entonces podemos decir que aprender a desaprender es dejar de hacer lo mismo de la misma manera, es decir, encontrar o descubrir que sí existen otros caminos que permiten llegar al mismo lugar, dejando de lado las limitaciones que comúnmente tenemos y cambiarlas por otras que no hemos experimentado. La palabra desaprender podría sonar contradictoria, pero la idea fundamental de desaprender es independizarse de conceptos o ideas que se inculcan a lo largo de la vida, en los entornos de enseñanza y aprendizaje, en las familias, en los trabajos. En épocas de crisis, el concepto de desaprender significa reconocer que todo lo que se ha hecho de forma tradicional es necesario ponerlo en una balanza y valorar qué acciones o procesos se pueden incorporar en busca de la mejora. Desaprender nos dice que es el momento de dejar todas aquellas creencias establecidas, esas creencias limitantes y los conocimientos pasados para promover diferencias y cambios. Es iniciar nuevos cambios de mentalidad, es recopilar otra información y de encontrar otras formas de aprendizaje basado en experiencias positivas. Aprender también significa desaprender y reaprender. Antes de preguntarnos cómo se desaprende, tenemos que preguntarnos: ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy viendo hoy? ¿O qué no estoy viendo hoy? Y hacer un balance de la realidad. Para completar la tríada de hoy, voy a referirme al concepto de reaprender. Y esta es una tendencia de actualizarse, cambiando los paradigmas. Es volver a experimentar mediante un proceso voluntario, utilizando nuevos patrones para resignificar y recodificar experiencias. Es reintegrar y reincorporar nuevas conexiones. Reaprender es desestimar y hasta eliminar responsablemente lo que ya no sirve y aprender algo de forma distinta a la que durante muchos años hemos realizado. Reaprender implica un esfuerzo personal, familiar, social y organizacional para alcanzar los objetivos en tiempos difíciles. En este momento les hago unas preguntas para reflexionar y les solicito que busquen dentro de ustedes mismos las respuestas. ¿Qué les ha enseñado la vida en lo que va del año 2020? ¿Qué le impide aprender aquello que usted sabe que es importante? ¿Qué ciclos de su vida quiere cerrar? ¿Qué temas o aspectos de su profesión u oficio desea perfeccionar? ¿Qué desea cambiar de su presente? Hay una frase de Alvin Toffler, el autor del libro La Tercera Ola, que habla de que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender. Agradecemos que tomen estos minutos de su tiempo para compartir con nosotros este espacio de microaprendizaje. Recuerden, aprender, desaprender y reaprender.
Para Productora Somos es muy importante comunicarnos asertivamente con ustedes. Para ello, nos pueden contactar por medio del correo electrónico productora.somos.cr@gmail.com y al número de celular 6096-2814. Nos pueden encontrar también en Facebook como Productora Somos. Muchas gracias. Que tengan una linda semana. Regresamos con más de Mañanas en Libertad. Hoy tenemos un tema en el que creo que nos compete a todos, en el cual todos tenemos una forma de comunicarnos. Efectivamente es la comunicación. Hablábamos en el bloque anterior sobre la comunicación en la familia y las buenas prácticas para comunicarnos, que dentro de nuestros conceptos y nuestros opiniones, la comunicación en la familia es fundamental y es un pilar muy importante para poder desarrollarnos en otros entornos. Entonces hablábamos un poco de la comunicación y yo creo, Luis César, que ahorita hay muchas formas de comunicarnos. Hablábamos que el distanciamiento físico es una cosa y el distanciamiento social es otra. Tenemos que comunicarnos sea como sea porque es algo fundamental para el ser humano. Es necesario para el desarrollo de cada uno de nosotros como individuos el poder sentir que somos escuchados y el recibir de otras personas también información, recibir formación, recibir consejo y creo que muy especialmente recibir cariño también. Necesitamos recibir y expresar cariño. Y bueno, yo quiero ir como tocando algunos mecanismos que existen por ahí y que usted nos vaya ayudando a explicar y a repasar, porque todos creo que tenemos acceso a uno u otro de estos mecanismos para comunicarnos actuales. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que se usa en la casa para comunicarse en el grupo familiar inmediatamente, ¿verdad? Hoy en día yo creo que casi todas las familias, casi todos los núcleos tienen un grupo un chat de WhatsApp, ¿verdad? Ahí está la abuelita y está los papás y están los chiquillos o los jóvenes, que es un medio excelente, fácil de accesar. Pues muy bien, puede ser que ya todo el mundo que está escuchándonos ha usado WhatsApp, pero si no, ¿qué es? ¿Qué es esa herramienta? En un minuto, ¿qué es el WhatsApp? Bueno, el WhatsApp es una red social, es de las redes sociales más utilizadas en el mundo, que nos permite más que todo tener mensajería en varios tipos de multimedia. Entonces tenemos la mensajería por medio de la escritura, podemos hacer un audio, podemos hacer una videollamada, podemos hacer una llamada de voz y podemos incluso comunicarnos con todas estas tendencias de ahora que son los GIFs, stickers, lo que llamamos memes, ¿verdad? Lo podemos hacer por esta plataforma. ¿Qué es lo que necesitamos para tenerla? Bueno, un smartphone y tener internet es lo más importante. Y es una de las plataformas, como les decía, más usadas, pero también de las más amigables con el ser humano, porque su uso es muy, muy fácil, su uso es muy sencillo y está en constante actualización. Entonces siempre nos brinda herramientas nuevas para poder continuar comunicándonos, ya sea con personas desde cercanas hasta lejanas, desde otros países se puede hacer. Entonces también es una herramienta muy utilizada también cuando son personas que viven en otros países o en zonas lejanas para poder mantener la comunicación. Bueno, sumamente sencillo y creo que en ese sentido debemos de
motivar a las personas a decirles que, bueno, yo he visto niños muy chiquitos y gente bien grande, ¿verdad? Que lo utilizan perfectamente, a que se animen, a que lo usen, y el que no sepa usarlo, pues entonces que busque al más animado, al más fiebre de la familia y le diga que necesita WhatsApp para que empiece a utilizarlo, y nos escriben y nos mandan en las redes sociales un saludito. Ya lo instalé, ya estoy animado, ya estoy animada. Creo que aquí lo importante de entender estos medios de comunicación familiares, que no necesariamente, eso sí, que el WhatsApp es un medio oficial en el sentido que yo no me tengo que sentir enojado si mandé un WhatsApp y es un lugar como muy coloquial y de repente duraron en contestarme, ¿verdad? Porque todos los códigos de la familia son diferentes. En ese sentido, creo que uno tiene que entender que no es la misma comunicación verbal la que yo puedo establecer en un WhatsApp, porque si no sería muy frustrante. ¿En qué sentido? Yo creo que todos hemos experimentado el hecho de mandarle un mensaje a alguien y que de repente lo vio y no lo contestó a tiempo. Ahora dicen, les decía que solo a mí me pasa. Claro, no, pero es algo que pasa mucho. Ok, hay incluso a veces mandamos mensajes sin decir nada, ¿verdad? A veces sin decir nada emitimos un mensaje a esa persona, pero a la hora de que lo hacemos por medio de las plataformas digitales, cambia un poco en varios sentidos. En el primero, es eso que hablaba Luis César, que es que a veces hay personas que tardan en responder un mensaje, ¿verdad? A veces estás Por pensando el muchos mensaje. motivos, por varios motivos. Ah, sí, sí, muchos. Primero pensar que si es algo en específico, por ejemplo, si yo hago una pregunta de algo que tal vez tengo pendiente, entonces me apuro a hacerlo, entonces todavía no le voy a contestar. O el hecho de que estoy muy ocupado. Hay personas que pasan excesivamente ocupadas y les resulta muy complicado. Y incluso está la persona olvidadiza también, y que yo siento que es completamente válido. Entonces, no es una forma de sentir que no te van a responder, ¿verdad? Y ese es un punto. Y el otro punto que yo siento que es muy importante a la hora de las plataformas digitales es malinterpretar el tono en el que me dicen el mensaje. A veces pensamos que nos dicen nos dan un mensaje y Porque me ya le gritó. damos sí, ya uno le da un tono, ¿verdad? Y uno es como, uy, no, siento que me habló muy feo en ese mensaje, pero es que no te está hablando en el mensaje, te está mandando un mensaje. Entonces, a veces es importante que no nos precipitemos en ese sentido de cuando nos mandan un mensaje, no es que tenga un cierto tono. Hay un lenguaje que nos ayuda mucho en ese tema de las plataformas digitales, que son lo que llamamos los emojis, que son el emoji de la carita feliz. Bueno, ahora hay un sinnúmero de emojis de todo tipo, ¿verdad? Íconos. Que están en toda... ¿Perdón? Íconos, sí, los íconos, los Sí, emojis lo que que uno manda. llamamos... En mis tiempos le llamamos emoji. En el tiempo Sí, suyo le... sí, es un programa abierto, tiene que haber. No, no, claro. Lo que llamamos emoji se le llamaba hace mucho tiempo emoticonos, y hace mucho tiempo iconos, y hace mucho tiempo caritas felices. Entonces, todas esas nos ayudan muchísimo en el lenguaje, a la hora de expresarnos. Sin embargo, siempre es importante no tomarlo con un tono en específico. Pasa también muchísimo en diferentes zonas del país y en diferentes zonas del mundo, que para mí un emoji significa algo y para otra persona significa otra cosa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Nos pasaba mucho, hubo un tiempo en que vimos ¿cómo se dice esto? Encuestas en el mundo, como en CNN, la vi en BBC también, que significaba el emoji que salen dos manos juntas. Para muchos en nuestros países significan como unas manos rezando. ¿Qué significa para usted, Luis César? Sí, sí, como Dios quiera, oremos, un rezo, no Exactamente. sé. Ese es nuestro pensar. Visiones. Para otras personas son dos manos chocándose.
dando los 5, que llaman, como el choque de los 5. Ajá. Entonces, todos tenemos una forma de expresarnos y una forma de ver, incluso hasta ese mensaje. Entonces, a veces mucho tiene que ver el tono, ¿verdad? No necesariamente con una escritura te están diciendo algo, o no necesariamente un emoji te está diciendo lo mismo que vos estás pensando. Entonces, eso es... Podríamos concluir entonces en esta Ujú, situación, y yo creo que es para mí muy importante, que uno tiene que estar claro, o sea, tenemos que estar claro, que la ujú, comunicación por WhatsApp o por chat no sustituye la comunicación verbal directa. Eso correcto. tenemos que tenerlo claro. Y como tal, entonces tenemos que adaptarnos a las variables. Tenemos que Mm, también entender que depende de las personas con las que yo estoy relacionándome, así puedo también esperar de alguna manera el resultado. Si yo estoy en un grupo de los primos de los primos Zamora, que eso les gusta muchos chistes y pasar ahí sí. videillos y cosas, entonces no me voy a esperar a plantear un tema ahí muy profundo, muy serio, para que me contesten, y entonces mi expectativa es enojarme, etcétera, porque me agarraron de vacilón. No, definitivamente que uno tiene que también aprender a adaptarse a cuál es el grupo con el que yo estoy participando y qué tipo de comunicación que tengo. Y a veces cuando uno quiere que el mensaje sea directo, cuando uno quiere que el mensaje sea más emotivo, en ese caso también se usa el audio, ¿verdad? Se usa la Ujú. videollamada y uno puede entonces entablar con las personas. También sucede en estos grupos que usted manda un mensaje y si son grupos que tienen mucho movimiento, entre osito, 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 no, no encontraron nunca el mensaje que mandó. Sí, claro. No, y que no todos tienen la misma agilidad para mandar los mensajes también, la misma agilidad, pero bueno, ahora hay muchas herramientas. Y yo creo que en resumen, Luis César, podemos decirle a nuestros amigos y a nuestras amigas oyentes que dentro de las buenas prácticas para comunicarnos, que siempre es muy importante mantener una buena comunicación, no quiere decir que eso lo pueda hacer una o dos personas, no, todos podemos tratar de tener una buena comunicación como personas en la empresa, en la familia, ¿verdad? Y de parte de esas buenas prácticas decíamos que hacerlo de manera asertiva, que hablábamos que de manera asertiva es clara, oportuna eh, y de una forma correcta. También hablábamos de aprender a escuchar, darnos la oportunidad de no asumir cosas, sino dar la oportunidad de que la otra persona exprese, no se trata solo de expresar yo, sino de la otra persona también expresar lo que siente. Es muy importante dar la oportunidad de hablar todos en grupo, buscar las plataformas correctas o las plataformas eh, que más nos sirven para poderlo utilizar, las plataformas donde podamos todas, vamos todos desarrollarnos bien, ¿verdad? Una de Sí. las que hablábamos era WhatsApp, que ahora hay tantas Pero hay herramientas. otras. Ah, sí, Y ahí está. aprovechando eso que mencionas, Ujú, siempre dentro del grupo familiar, ¿verdad? Siempre el grupo sí, familiar, eh, uno tiene que saber también a qué grupos meterse y a qué grupos no. Y creo que en eso tenemos que educarnos y entender que tenemos la libertad para decir sí, para decir no, con las ujú, palabras y el tono correcto. Porque sí, hay un deporte mundial que es que lo metan a uno en todos los chats. Eso es un deporte mundial, ¿verdad? sí. Entonces, cuando usted se da cuenta, está metido en el chat número 30. Y a veces es mejor ser sincero y si usted no está atendiendo mucho, pues, y siente que eso es cansado, hablar con el administrador de grupo y dice, mire, yo me quisiera comunicar de una manera diferente. Porque si no, también hay gente que se agota. Y estuve leyendo que muchas veces hay gente que no participa en chats y es porque le pierde la estima al chat o considera que no se van a enojar o no lo considera importante y por eso no escriben ahí. Y es un mensaje negativo. Es que hay plataformas también, Luis César, con eso que usted está diciendo, que son más amigables depende de la edad de la persona, ¿verdad? Nos pasa, yo no sé si a usted le pasa, en los grupos familiares,
casi siempre contestan más la señora, los adultos mayores, si es un grupo familiar, pero tal vez los chicos no se incluyen tanto, ¿verdad? A veces pasa que es porque tal vez no es una plataforma que sí, efectivamente usan también los jóvenes, pero las redes sociales son donde ellos están posicionados, ¿verdad? Entonces, también hay que saber, ver esa parte y como dice usted, Luis César, no sentir ese resentimiento, porque todos empezamos a ver el grupo de una forma diferente. Estoy en Ujú. el grupo porque cuando me mandan un mensaje más, no sé, de algo más importante, puede decir lo más importante o que tenga mi mayor interés, me gusta verlo, ¿verdad? O tal vez la señora piensa que para ella o para el señor es bonito ver ese video de la mañana dando el buenos días. Todo lo vemos de una perspectiva Sí. completamente diferente y tiene que ver mucho con el tipo de plataforma que se utilice también. Y es que, por ejemplo, entonces, abandonando el chat y los WhatsApp y decir, Ujú, bueno, es que yo quiero comunicar la actividad que tuve el fin de semana o el paseo burbuja social, me gustaría tanto que mis familiares poder compartirles un ujú, poquito, pero si se los mando a WhatsApp, nadie los va a ver o ni me van a ujú. comentar. Bueno, alguna gente utiliza con éxito el Facebook, ¿verdad? Que es para postear o para subir algunas de sus fotos, de compartir, de lugares, de paseos, los cuales también hay que hacerlo con responsabilidad porque es información que uno hace pública y ese sería otro programa gigante, pero esa es una plataforma amigable para eso también, Ana Lucía. Luis César, yo le quiero contar a usted y a los amigos oyentes que hay generaciones y el uso de Internet y lo podemos ver rápidamente para explicarles un poquito quiénes usan algunas plataformas y quiénes no del todo no las utilizan. Uh Por -huh. ejemplo, las personas que nacieron, esto es un estudio que se hizo a nivel mundial, sin embargo, no quiere decir que todos somos exactamente iguales, siempre hay una excepción a la regla y siempre hay una persona diferente y no está mal, no está mal, pero si nos vemos a grandes masas, podremos por lo menos entender un poquito cómo se desarrollan las generaciones. Hay una generación que se llama baby boomers, que son las personas que nacieron, perdón, de 1946 a 1964 y pues consumen contenido o ven tal vez las plataformas de digitales de 7 a 12 horas. Entonces tal vez si tu mamá, si tu abuela todavía no te está contestando, es que no pasa tan pendiente al celular como quisiéramos, ¿verdad? Como yo, que yo digo, ya, tal vez yo puedo mandar un mensaje o tal vez el chico adolescente, pero mi mamá no me ha contestado o mi abuela no me ha contestado. No necesariamente ellos tienen esa práctica, ¿verdad? De estar al pendiente perdón, del dispositivo tecnológico. Y ellos utilizan más plataformas como Facebook y Google, lo que llamamos el Gmail. Entonces también por ahí, y como le decía anteriormente a Luis César, se utiliza mucho el WhatsApp, como nos contó Isela Cedeño, que es directora de la Asociación Gerontológica de Costa Rica, y que nos pareció muy interesante, ¿verdad? Los adultos mayores las plataformas que usan más es el WhatsApp. Entonces, por ahí también está esta plataforma. Estos son los baby boomers. Después está la generación X, que es de 1965 a 1976, que ellos consumen ya alrededor de 20 horas y usan más Facebook, Twitter, LinkedIn, ¿verdad? Que son eh, más red social, ¿verdad? Más red informativa, más red empresarial. Después vienen los millennials, que son de 1977 a 1995, que lo que usan es Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, ¿verdad? Que son las que están utilizando más y ellos ya usan ya más de alrededor de 24 horas todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, ya están más inmersos en este mundo, ven más blogs, están más inmersos a imágenes, comentarios, entretenimiento, tecnología, y nos queda la generación de 1995 hasta la de ahora, porque tenemos que decirlo que hasta los niños están inmersos en el mundo digital
que son los que nacen en la era de lo que llamamos las redes sociales. Y eso es ahora los medios de comunicación que irán incluso transformando la radio, la televisión, el periódico, los están transformando. ¿Qué escuchan ellos? ¿Qué consumen? Bueno, YouTube, Instagram, Snapchat, WhatsApp, y aquí a esta le sumo la famosa TikTok, ¿verdad? La suya, La TikTok. mía, Luis César dice que es que yo tengo Si TikTok. ustedes quieren ver a las diferentes bailes de Ana Lucía Zamora, búsquenla en TikTok. ¿Usted tiene? ¿Cuál es su dirección? No, 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 no no la diga, tengo. no la diga, porque si no es un Si no, qué problema. vergüenza, me van a ir a buscar ahí y quién sabe qué van a decir. Bueno, pero eso es parte de mis confidencias que ya sacó Luis César a relucir Bueno, acá en el pero programa. las redes Entonces, sociales son es investigables. parte, ahora las redes sociales es parte de la forma de comunicarnos diferente, ¿verdad? Eso tenemos que dejarlo claro, que es algo que nos entretiene, es algo que nos mantiene en contacto, pero también tener mucho cuidado con el exceso de la plataforma que nos puede, sin duda, nos puede afectar muchísimo, tanto a personas pequeñas, niños, hasta personas adultas mayores. Pues sí, son los diferentes medios y tenemos que comprender y actuar con responsabilidad y aprovechar esas redes. Muy rápidamente quiero compartirles que en los temas laborales, por ejemplo, también las redes sociales y los medios de comunicación son sumamente importantes. Hoy en día todos sabemos que estamos en teletrabajo, muchas personas, y Ujú, se vuelve esencial los mismos principios de la comunicación asertiva, ¿verdad? ujú, claro. Eh, en los medios de teletrabajo y digitales, eso sí, tratando de dejar todavía mucho más claro los objetivos de la comunicación, eso es sumamente importante, dejar Muy muy claro las metas, los indicadores y demás aspectos que se utilizan. Bueno, ¿qué se utiliza en los medios laborales? Los correos electrónicos oficiales, se utilizan los chats también de trabajo, pero hay que decirlo que solo eh, los correos, por ejemplo, los correos electrónicos, y esto es un consejo para los trabajadores, si su patrón no se lo da personal, es para la empresa, y si es del dominio de la empresa, ¿verdad? Si el correo tiene el nombre de la empresa, es para usarlo en aspectos de la empresa, del trabajo, no para usos personales que pudieran exponer a la empresa a situaciones claro. públicas. Y si el trabajador lo utiliza, que tenga el consentimiento de sus patronos. Porque ya me he encontrado con casos legales donde los trabajadores se ven inmersos en sanciones o procesos disciplinarios por utilizar los correos electrónicos o las páginas oficiales en asuntos personales. Y eso no debe ser, son recursos de la empresa. Asimismo, los chats son temas. Si el teléfono pues es de la compañía, se utilizará con el número de la compañía para los efectos laborales respectivos. Y si es que usted está autorizando por un asunto meramente voluntario participar de un WhatsApp de la empresa, pues aquí lo importante es que sean temas de empresa y que no haya una intromisión en la intimidad del trabajador. Como en los horarios respectivos y respetando los espacios también y la intimidad del trabajador, porque también siento que eh, a veces hay abusos en cuanto a la comunicación fuera de horario, en feriados, en fines de semana, que por Ujú. salud, que por salud deberían de omitirse. Creo que es esto un tema también, las formas de comunicación digital en el mundo laboral, pero que por ahora los mencionamos rápidamente porque el tiempo en la comunicación radial se va volando en la noche. Así es, el tema, como dice Luis César, es sumamente amplio, sumamente, tiene, como dice, un desgrane grandísimo. Podemos hablar de muchísimos temas relacionados a esto, pero más que todo hoy queríamos mandarles el mensaje de las buenas prácticas para a la hora de comunicarnos, porque comunicarnos bien es en cualquier lugar y en cualquier área.
puede ser en la parte, como decíamos, familiar, en la parte amorosa, en la parte empresarial, tratar de hacerlo de la mejor forma y de ponernos a pensar, ¿yo me estoy comunicando correctamente? ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Piénselo, trate de autoevaluarse y darse cuenta si lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo bien, excelente. Si no, pues hay buenas prácticas que podemos aplicar en nuestro diario vivir para poder dar nuestro mejor mensaje y comunicarnos de la mejor forma. ¿Qué le parece, Ana Lucía, si quedamos con el público en poder abordar otro día con más detalle este tema otra vez? Porque siento que se nos pasó muy rápido y no pudimos conversar como a detalle muchas cosas, pero como dice usted, incentivar a la gente a practicar la comunicación, a animarse a acercarse a sus seres queridos, a tener mejores comunicaciones con los patronos y a buscar también algo que rescato lo que usted dijo, a buscar las maneras de comunicarme con las diferentes generaciones y entender que todos somos diferentes a la hora de comunicarnos. Incluso decirles que ya también deberíamos pensar en que estas barreras mundiales se han abierto al punto en que mi idioma también yo podría pensar en enriquecerlo y en tener otro idioma o 3 idiomas. Al final de cuentas es muy chiva o muy bonito estudiar idiomas y por qué no, algún día tal vez los hijos o los nietos, en lugar de conocer al vecino en el parque o en donde andaba en un paseo cerca a una amistad, conoció pues pronto, como ya está sucediendo, al italiano o a la italiana o al mexicano o al brasileño en las redes sociales y todo ese es otro mundo que hay que comprender. Pero bueno, sí, hemos hablado un ratito. Sí, definitivamente tenemos que dejarlo para otro programa. Agradecemos igual siempre la sintonía y esperamos de todo corazón que ustedes hayan aprovechado este material que les trajimos el día de hoy sobre la comunicación, que nos parece sumamente importante, que a veces incluso no le damos el valor que debe tener, que tiene que tener un valor muy, muy importante y nos iremos transformando, Luis César, en el mundo de la comunicación. Así es. Bueno, entonces, que tengan un lindo día. Les vamos a dejar con una canción bien buena, bien bonita, bien movida, para que la disfruten y nos escuchamos y nos saludamos muy pronto. Muchas gracias de verdad por seguir en la sintonía de 570 AM de Mañanas en Libertad. Mucho gusto, Ana Lucía. Estén muy bien. Igualmente y que todos tengan un hermoso día.